Vamos a cambiar de tema, ya no al petróleo, no a Petroperú ni a las reuniones del presidente José Gerí, sino a la tarifa de agua, porque lo que se viene es un alza en la tarifa de agua para Lima y Callao, y esto ha despertado un enfrentamiento entre instituciones. Por un lado, Sedapal, y por otro lado, SUNAS, que es el regulador. ¿En qué no se ponen de acuerdo? No en si va a subir o no la tarifa de agua, sino en cuánto debe subir justamente el impacto para el bolsillo de los consumidores y empresas. Vamos a ver brevemente justamente lo que presentó ayer también Cuarto Poder. Algo similar ocurre con el gerente de proyectos de Sedapal. Su sueldo es de 19.750 soles al mes. En enero, los bonos e incentivos aumentaron su sueldo a 35.500 soles. En marzo, a 52.200 soles. En junio, a 32.200. En julio, a 41.200. En agosto, a 39.500. En septiembre, a 31.700. Bueno, ahí está la situación, ¿no?, de Sedapal. Lo que se cuestiona aquí es que Sedapal dice, oye, no tengo plata, no alcanza el dinero, y por otro lado el punto de cuestión es, pero los funcionarios, los gerentes de Sedapal ganan pues sueldos muy significativos para una empresa pública que en teoría se encontraría en un quiebre financiero. Estamos con el exministro de Vivienda, Milton Bonges, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Encantado de estar contigo esta noche. A ver, primero el punto, ¿se justifica o no se justifica un alza de tarifas, que es lo inminente, más allá del monto? No, desde mi punto de vista no. Recién le acaban de subir la tarifa a Sedapal como consecuencia de una política de reajuste tarifario y yo ya fui muy crítico con ese incremento porque no es cuestión de aumentar la tarifa porque estoy siendo ineficiente y por lo tanto necesito más plata y por lo tanto que los usuarios paguen mis ineficiencias. De eso no se trata. Lo que debería tratarse es que si tú como empresa eres cada vez mejor, si tú como empresa cada vez atiendes mejor al ciudadano, entonces yo debería darte un premio y ahí sí correspondería algún tipo de incentivo también para el staff gerencial y para los trabajadores. Pero en estas circunstancias, en una empresa pública que es de todos los peruanos, simplemente el sindicato y los políticos de turno que administran la empresa deciden que ahí se haga una fiesta con la plata de los usuarios, eso me parece un despropósito por todos lados. Entonces, este argumento de Sedapal, porque Sedapal lo que dice, oye, yo necesito elevar la tarifa porque ya hoy tengo una brecha y entiendo que está demandando a SUNAS por más de 1.500 millones de soles. ¿Es real? ¿Hay un quiebre financiero en Sedapal? Mira, a ver, el tema es más complejo de lo que parece. Si uno ve los estados financieros de Sedapal, Sedapal tiene utilidades y de hecho hasta se reparten las utilidades, hay bonos por utilidades en las personas. Y esos sueldos de más de 40.000 soles. Así es. Pero lo que sí es cierto es que es una empresa que no cubre sus necesidades de inversión porque requiere un subsidio directo o indirecto al Ministerio de Vivienda todos los años. El Ministerio de Vivienda en los últimos años siempre destinó entre 400 y 500 millones de soles para hacer las inversiones que Sedapal no ha podido hacer porque justamente cada vez que tiene una situación en azul se consumen esa plata porque deciden repartírsela a través de distintas prebendas para los empleados. Es decir, lo que nos está contando es que cada vez que ingresa dinero a Sedapal, sea por el alza de tarifas o porque ha registrado utilidades, todo esto se va a bonos y a reconocimientos dentro de los propios trabajadores. Sí, porque es un poco lo que lamentablemente en los últimos 7, 8 años ha ido incrementándose en el país. Distintos grupos, partidos políticos se han dividido todo lo que se puedan dividir en las entidades públicas, meten a sus allegados, garantizan su futuro y al final la plata pública no es de nadie, entonces hay que repartirnos. Y yo me pregunto si es normal, porque ni siquiera en empresas privadas se ve este nivel de digamos, beneficios que tienen los trabajadores de Sedapal. Dice, lo cuenta Diana Falcón en el reportaje, los trabajadores de la estatal cuentan con un esquema que incluye
12 sueldos de ley, que está ahí normal, 2 gratificaciones, un sueldo de vacaciones, que es normal, asignación por escolaridad, equivalente al 80% del sueldo. Aquí ya las cosas empiezan a distorsionar. CTS, que es normal, utilidades y, ojo con esto, 3 incentivos económicos y adicionales al año. 3 incentivos, es decir, bonos al año. Y la escolaridad, tengas o no tengas hijos en edad escolar. Es impresionante, es la dilapidación de los recursos públicos. Si no te han hablado de otros privilegios como estas cosas que heredan el puesto, como los puestos heredables, etcétera. Y yo vi en el reportaje que el gerente de Sedapal dice, bueno, ¿y qué les importa si la mayor parte de la recaudación viene de las empresas y de los comercios? Lo dice con... Sí. Así que, ¿qué le puede costar a las empresas y a los comercios? O sea, le quitas competitividad. ¿Por qué el pequeño comerciante que tiene su local en el mercado central o donde sea, tiene que pagar la ineficiencia de Sedapal? O sea, hay que poner las tarifas en los niveles que tienen que estar, pero siempre y cuando venga acompañado de un nivel de servicio adecuado. Pero cuando tú tienes, por ejemplo en Lima, que ya te acercas al millón de personas que no tienen una conexión domiciliaria, no tiene sentido que sigas privilegiando a los trabajadores con sueldos que en el sector privado jamás alcanzarían. Es como en Petroperú. Ahora, y tampoco esto no pasa en el sector privado, porque dice el reportaje, ¿no? Ya hablando de un gerente de servicios puede tener una remuneración base de 19.750 soles. Ojo, gerente de servicios, una remuneración de casi 20.000 soles, que incluso para el sector privado es una remuneración alta, importante. Así es. Bueno, pero con estas bonificaciones, estos beneficios, al mes puede llegar a cobrar 36.000 hasta 41.000 soles. Es decir, no hay una transparencia realmente en lo que gana un trabajador dentro de esta empresa pública. Es que lamentablemente toda la institucionalidad pública se ha pervertido, empezando por el Congreso. Es el mismo cuento. Digo que gano la mitad de lo que realmente gano porque la otra mitad la recibo por gastos que reporto en una declaración jurada, pero además recibo bonos por productividad o recibo incentivos además de los que manda la ley. Y bueno, al final terminas cambiando tu futuro económico por esa decisión de acaparar todos los recursos públicos. Y ojo, lo que resulta preocupante, porque insisto, ya la idea es que se va a venir de todas maneras un incremento de la tarifa de agua potable para Lima y Callao, tanto para los residenciales, es decir, las familias, como para las empresas, comercios y servicios. Pero lo que dice el regulador SUNASE es, bueno, el incremento debería ser de un 14.5%, entiendo, es lo que dice el regulador. Pero desde Sedapal lo que dicen, no, 14.5 no me alcanza. Tienes que subir la tarifa un 28%, pero eso es una locura, es un golpe al bolsillo de cualquier familia, incluso de cualquier microempresario. Sí, además el regulado, cuestionando al regulador sin argumentos, ¿no? Lo que el regulado, que es Sedapal en este caso, descubrió que la vía fácil de seguir lucrando con la plata de todos los limeños es a través de sacar su propia ley. Sacaron esta ley en la que se les autorizó incrementar las tarifas, encontraron este truco del rebalanceo, es decir, que unos paguen más que otros para también beneficiar otra vez a las utilidades de la empresa. Pero insisto en que el servicio de los ciudadanos, la calidad del servicio, Sedapal pierde el 30% de lo que produce. ¿Tú te imaginas una empresa privada que produzca zapatos, que casi la tercera parte de ellas no la facture porque se pierde en el camino? Eso quebraría. Son niveles de pérdidas operativas que no se dan en otras partes del mundo. Y ahora, hay un rol que tenga que cumplir tanto el regulador como el Ministerio de Vivienda en todo esto, porque Sedapal, si bien es una empresa pública, está adscrita o es de competencia, entiendo, del Ministerio de Vivienda, o algo tiene que ver, me imagino. Sí, está en el sector, está
es independiente, está en el ámbito del FONAFE y evidentemente la responsabilidad política sectorial es del Ministerio de Vivienda. Pero acá hay otro problema, que es las empresas públicas en el Perú no son empresas, son una cosa rara que no son ni empresas ni entidad pública. Entonces se gobiernan con un conjunto de normas que también no le da las responsabilidades a los directores. O sea, si estuvieran, por ejemplo, en el sector privado bajo la ley de empresas, sería otra cuestión, porque los directores tendrían también hasta responsabilidad penal por el mal uso de los recursos que se puedan hacer en la empresa, ¿no? Hay que hacer un montón de reformas, hay que hacer un montón de cambios, pero esta fragilidad institucional, ¿cuántos presidentes ejecutivos ha tenido Sedapal en los últimos 4 o 5 años? ¿Es similar la situación de Petroperú a la de Sedapal? Yo creo que en otra escala sí. Yo creo que en otra escala sí. Es que le has regalado la empresa a distintos grupos sindicales, entre otras cosas, y juegan a la piñata reventada. Mira, cuando yo estuve en el sector y empezamos a hacer algunos cambios, vimos la afiliación política de los distintos funcionarios de Sedapal. Y resulta que gran parte de los trabajadores llegaron ahí por afiliación política. Es decir, ¿Sedapal es hoy por hoy un botín político para el gobernante de turno? Sí, claro, por supuesto, como el resto de empresas públicas, como lo es Petroperú, ¿no? Juegan a la independencia, juegan a liberarse de controles, juegan a que somos autónomos y somos estratégicos. O sea, ¿por qué va a ser estratégico Petroperú, por ejemplo, respecto a una panadería que produce un alimento básico? ¿Y por qué eso de ser estratégico significa necesariamente que tiene que ser del Estado y administrado sin ningún control? ¿Por qué? Muchísimas gracias por toda la claridad que nos da a Milton Mongeis, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos a una pausa, venimos para conversar con la congresista.